En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y será creada y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Lectura del segundo libro de Crónicas, capítulos 9 y 10. La reina de Saba había oído la fama de Salomón y vino a Jerusalén a probarlo por enigmas. Vino con muchos servidores y con camellos que traían aromas, gran cantidad de oro y piedras preciosas. Fue donde Salomón y conversó con él sobre todas sus inquietudes. Salomón contestó todas sus preguntas sin que hubiera nada que él no pudiera explicarle. Cuando la reina de Saba vio la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus servidores, el porte de sus ministros y sus vestidos, sus coperos con sus trajes y los sacrificios que ofrecía en la casa de Yahvé, se quedó sin aliento y dijo al rey: todo cuanto oí decir en mi tierra de tus palabras y de tu sabiduría era verdad. Yo no daba crédito a lo que oía, hasta que he venido y lo he visto con mis propios ojos, y encuentro que no se me había contado ni la mitad de la grandeza de tu sabiduría, pues tú superas todo lo que oí decir. Dichosa toda tu gente, dichosos estos servidores que están siempre en tu presencia y escuchan las palabras de tu sabiduría. Bendito sea Yahvé, tu Dios, que te quiere y te ha puesto sobre su trono como rey en su nombre. Yahvé, tu Dios, ama a Israel y lo quiere conservar para siempre, y por eso te ha puesto por rey sobre ellos para administrar derecho y justicia. Dio al rey 120 talentos de oro, gran cantidad de aromas y piedras preciosas. Nunca se vieron aromas como los que la reina de Saba dio al rey Salomón. Los siervos de Hiram y los siervos de Salomón, que habían traído oro de Ofir, trajeron también madera de sándalo y piedras preciosas. Con la madera de sándalo, el rey hizo pisos para la casa de Yahvé y la casa del rey, cítaras y salterios para los cantores. No se había visto nunca en la tierra de Judá semejante madera. El rey Salomón retribuyó a la reina de Saba lo que ella había traído. Además, le dio todo cuanto ella quiso pedir. Después se volvió ella y regresó a su país con sus servidores. El peso del oro que llegaba a Salomón cada año era 666 talentos de oro, sin contar las contribuciones de los mercaderes y comerciantes. Todos los reyes de Arabia y los intendentes del país traían oro y plata a Salomón. El rey Salomón hizo 200 grandes escudos de oro batido,
aplicando 600 siclos de oro batido en cada escudo, y 300 escudos pequeños de oro batido, aplicando 300 siclos de oro en cada escudo. El rey los colocó en la casa Bosque del Líbano. El rey hizo un gran trono de marfil y lo revistió de oro puro. El trono tenía 6 gradas y un peldaño por detrás, y brazos a uno y a otro lado del asiento con 2 leones de pie, junto a los brazos, más 12 leones de pie sobre las 6 gradas, a uno y a otro lado. No se había hecho cosa semejante en ningún reino. Todas las copas del rey Salomón eran de oro, y toda la vajilla de la casa Bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, pues no se estimaba en nada en tiempo del rey Salomón, porque el rey tenía naves que navegaban a Tarsis con los servidores de Hiram, y cada 3 años venía la flota de Tarsis trayendo oro y plata, marfil, monos y pavos reales. Así el rey Salomón aventajó a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Todos los reyes de la tierra querían ver el rostro de Salomón para probar la sabiduría que Dios había puesto en su corazón, y cada uno de ellos traía su presente, objetos de plata y objetos de oro, vestidos, armas, aromas, caballos y mulos año tras año. Salomón tenía 4,000 caballerizas para sus caballos y carros, y 12,000 jinetes que puso en cuarteles en las ciudades de los carros y en Jerusalén junto al rey. Dominaba sobre todos los reyes desde el río hasta el país de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. El rey hizo que la plata fuese tan abundante en Jerusalén como las piedras, y los cedros como los sicómoros de la tierra baja. Traían también caballos para Salomón de Musur y de todos los países. El resto de los hechos de Salomón, del comienzo al fin, no están escritos en la historia del profeta Natán, en la profecía de Ahías el silonita, y en las visiones de Idó el profeta sobre Jeroboam hijo de Nabat. Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel 40 años. Luego se acostó con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, su padre. En su lugar reinó su hijo Roboam. Fue Roboam a Siquem, porque todo Israel había ido a Siquem para proclamarlo rey. Apenas lo supo Jeroboam, hijo de Nabat, estando todavía en Egipto, a donde había ido huyendo del rey Salomón, volvió de Egipto, pues habían enviado a llamarlo. Vino entonces Jeroboam con toda la asamblea, y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre ha hecho pesado nuestro yugo. Ahora tú aligera la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros, y te serviremos. Él les dijo: Vuelvan a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. El rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón en vida de éste, diciendo: ¿Qué me aconsejan que responda a este pueblo? Ellos le respondieron: Si eres bueno con este pueblo y condesciendes con ellos y les das buenas palabras, serán siervos tuyos para siempre. Pero él abandonó el consejo de los ancianos y les pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio. Les dijo: ¿Qué me aconsejan que responda a este pueblo que me ha dicho:
aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Los jóvenes que se habían criado con él le respondieron: Esto debes responder al pueblo que te ha dicho: Tu padre hizo pesado nuestro yugo, ahora tú aligera nuestro yugo. Diles: Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Un yugo que pesado les cargó mi padre, pero yo les haré más pesado el yugo. Mi padre los ha azotado con azotes, pero yo los azotaré con escorpiones. Al tercer día volvió Jeroboam con una muchedumbre y se presentó ante Roboam, según lo que había dicho el rey: Vuelvan a mí de aquí a 3 días. El rey les respondió con dureza, abandonando el consejo de los ancianos y hablándoles según el consejo de los jóvenes. Les dijo: Mi padre hizo pesado el yugo de ustedes, yo lo haré más pesado todavía. Mi padre los azotó con azotes, pero yo los azotaré con escorpiones. No escuchó el rey al pueblo, pues se trataba de una intervención de Dios para dar cumplimiento a la promesa que Yahvé había hecho a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías de Silo. Israel vio que el nuevo rey no los atendía y replicaron al rey: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia que recibir del hijo de Jesé. A tus tiendas, Israel. Mira ahora por tu casa, David. Y todo Israel volvió a sus pueblos. Roboam reinó solamente sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. El rey Roboam envió a Adoram, que estaba al frente de los trabajos del rey, pero los hijos de Israel lo mataron a pedradas y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subir a su carro y huir hacia Jerusalén. Así los israelitas se apartaron de la familia de David hasta el día de hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del segundo libro de Macabeos, capítulo 8. Entretanto, Judas Macabeo y sus hombres se introducían secretamente en las aldeas, reunían a sus parientes y se llevaban consigo a los que permanecían fieles al judaísmo. Fue así como juntaron cerca de 6,000 hombres. Suplicaban al Señor que mirara a su pueblo, al que todos pisoteaban, y que tuviera piedad de su templo profanado por los impíos, que tuviera piedad de la ciudad destruida y poco menos que nivelada, que escuchara la voz de la sangre que clamaba hacia él, que se acordara de la muerte criminal, de pequeños inocentes y de los insultos inferidos a su nombre, en fin, que mostrara su odio contra los malvados. En cuanto Macabeo tuvo una tropa organizada, los paganos no pudieron oponerle resistencia, porque la cólera del Señor se había cambiado en misericordia. Cayendo sorpresivamente sobre ciudades y aldeas, las quemaba, ocupaba la posición más favorable y desde allí infligía al enemigo severas pérdidas. La noche era su mejor aliado para ese tipo de expediciones. Su fama de valiente se difundió por todas partes. Viendo Filipo que ese hombre no dejaba de progresar y que sus victorias eran cada vez más frecuentes, escribió a Ptolomeo, que era el jefe militar de Celesiria y Fenicia, para que restableciera los asuntos del rey.
Ptolomeo eligió inmediatamente a Nicanor, hijo de Patroclo, uno de los principales amigos del rey, y lo mandó con un ejército de más o menos 20,000 hombres de diversas naciones a exterminar toda la raza de los judíos. Junto con él mandó también a Gorgías, un general que tenía buena experiencia en asuntos de guerra. Como el rey debía a los romanos un tributo de 2,000 talentos, Nicanor pensó pagarlo con la venta de los cautivos que se haría en Judea. Rápidamente envió, pues, una invitación a las ciudades marítimas para que fueran a comprar esclavos judíos, ofreciéndoles 90 de ellos por un talento, pero no contaba con la venganza del Todopoderoso, pronta a caer sobre él. Judas se informó de la expedición de Nicanor y comunicó a sus compañeros la llegada de ese ejército. Los que carecían de valor y no creían en la justicia de Dios huyeron a otros lugares. Los otros, en cambio, vendieron todo lo que quedaba y suplicaron al Señor que los liberara del impío Nicanor, que los había vendido antes de comenzar la batalla. Le pedían que interviniera, no por ellos mismos, sino en consideración a las alianzas concluidas con sus padres, y porque ellos mismos llevaban su nombre augusto y lleno de majestad. Macabeo reunió, pues, a los que se habían quedado con él, unos 6,000 hombres, y los agregó a que no se acobardaran frente al enemigo, ni se dejaran impresionar por el número de esos paganos que los atacaban sin ningún derecho. Debían pelear como valientes, pensando en la profanación escandalosa del lugar santo, en el trato que aquellos infligieron a la ciudad ultrajada y en la ruina de las instituciones de sus padres. Macabeo les decía: ellos creen solo en sus armas y en su intrepidez, mientras que nosotros contamos con Dios, el dueño del universo, que con un gesto puede derribar a los que nos atacan y con ellos a todo el mundo. Ante sus ojos pasó revista a los antiguos ejemplos de la protección de Dios, como aconteció con esos 180,000 hombres que perecieron en tiempos de Sennacherib. Les acordó la batalla que tuvieron con los gálatas en Babilonia. Los judíos que participaban en la batalla al lado de los 4,000 macedonios no eran más que 8,000 hombres, y como los macedonios se encontraran en apuros, esos 8,000 derrotaron a 120,000 enemigos gracias a la ayuda venida del cielo, juntando además un cuantioso botín. Después de haber renovado su confianza con esos ejemplos y de haberlos predispuesto a morir por las leyes y por la patria, dividió su ejército en 4 destacamentos. Puso a sus hermanos Simón, José y Jonatán al frente de cada uno de esos destacamentos y dio a cada uno de ellos 1,500 hombres. También estaba allí Eleazar. Efectuó la lectura del libro santo y, dando como consigna ayuda de Dios, encabezó el primer destacamento y atacó a Nicanor. El dueño del universo fue a ayudarlo. Mataron a más de 9,000 enemigos, hirieron y mutilaron a la mayor parte de los hombres de Nicanor y los hicieron huir. Juntaron el dinero de los que habían ido a comprarlos y persiguieron bastante lejos al enemigo, pero debieron detenerse porque les faltó tiempo. Como empezaba la víspera del sábado, dejaron de perseguirlos. Una vez que juntaron las armas de los enemigos
y les quitaron sus pertenencias, celebraron el sábado, bendecían a Dios miles de veces y alababan al Señor, que los había librado ese día y había tenido para con ellos un primer gesto de misericordia. Después del sábado, distribuyeron una parte del botín a los que habían sufrido la persecución, a las viudas y a los huérfanos. El resto se lo repartieron entre ellos y sus hijos. Luego se pusieron a orar todos juntos, suplicándole al Señor misericordioso que se reconciliara totalmente con sus servidores. Después enfrentaron a los hombres de Timoteo y Báquides, dando muerte a más de 20,000 de ellos. Se apoderaron de fortalezas elevadas y repartieron de nuevo el botín conformando 2 partes, una para ellos y otra para las víctimas de la persecución, los huérfanos, las viudas y los ancianos. Recogieron las armas y las depositaron cuidadosamente en los sitios más convenientes. Luego transportaron a Jerusalén el resto del botín. Ejecutaron al jefe de los guardias de Timoteo, que era un hombre muy malo y que había hecho mucho daño a los judíos. Cuando estaban celebrando su victoria en su capital, quemaron también a los que habían incendiado las puertas santas y que se habían refugiado con Calístenes en una pequeña casa. Así recibieron el justo pago por su impiedad. Ese 3 veces criminal Nicanor, que había convocado a 1,000 mercaderes para efectuar la venta de los judíos, fue humillado con la ayuda del Señor, porque gente que él pensaba era lo peor de todos. Nicanor tiró sus ropas principales y emprendió la fuga a través de los campos como un esclavo fugitivo sin acompañamiento. Tuvo la inesperada suerte de llegar hasta Antioquía después del desastre de su ejército, y él, que había prometido pagar el tributo que se debía a los romanos con el dinero por los cautivos de Jerusalén, anunciaba ahora que los judíos tenían a Dios como defensor y que eran invencibles, porque obedecían las leyes que éste les había ordenado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.